Hay objetos que parecen completamente inofensivos, hasta que alguien te cuenta lo que supuestamente ocurrió después de usarlos. La Ouija es uno de ellos. No parece aterradora, no parece peligrosa, no parece un objeto que debería inspirar miedo real. A simple vista, es solo un tablero, letras, números, algunas palabras simples y una pequeña pieza que se desliza sobre la superficie. Pero durante generaciones, la Ouija ha estado rodeada por una reputación demasiado oscura como para ignorarla. Porque, según miles de historias, la Ouija no es solo un juego. Es una forma de hacer una pregunta y esperar que algo del otro lado responda. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Porque el miedo nunca estuvo en mover una pieza sobre un tablero. El miedo siempre estuvo en no saber quién la está moviendo. Esta noche vamos a bajar a uno de los juegos paranormales más famosos, más polémicos y más inquietantes de todos. Una tabla que pasó de ser un entretenimiento de salón a convertirse en una de las puertas más temidas del mundo paranormal. Porque si algo ha mantenido viva a la Ouija durante tanto tiempo, no es su diseño. Es la posibilidad de que, alguna vez, alguien realmente haya contestado. La mayoría de la gente conoce la Ouija por su fama, pero muy pocos se detienen a pensar por qué un objeto tan simple logró construir una reputación tan pesada. En esencia, la Ouija es un tablero diseñado para comunicarse con espíritus o entidades invisibles. Tiene letras, números y palabras clave como sí, no, hola o adiós. Y se usa junto con una pieza móvil, conocida como puntero o planchette, que supuestamente se desplaza sola para formar mensajes. La dinámica parece simple. Dos o más personas colocan sus dedos sobre el puntero, hacen preguntas, esperan. Y si algo ocurre, la pieza empieza a moverse. A veces lentamente, a veces de forma extrañamente precisa, y a veces con respuestas tan incómodas que incluso quienes no creen en lo paranormal empiezan a sentirse mal. Y quizá esa es una de las razones por las que la Ouija nunca dejó de dar miedo, porque no necesita gritos, no necesita apariciones inmediatas, no necesita efectos visuales extremos, solo necesita una cosa: que algo parezca responder. Y aquí es donde la Ouija se vuelve mucho más interesante que un simple juego de miedo. Porque el verdadero terror de la Ouija no está en el tablero, está en la idea que representa. La Ouija te obliga a hacer algo que muy pocas personas harían con total tranquilidad: sentarte en silencio, hacer una pregunta al vacío y esperar que algo responda. Eso es lo que la vuelve inquietante. No estás huyendo, no estás corriendo, no estás viendo una película. Estás participando activamente en una especie de invitación. Y aunque muchas personas lo hagan por curiosidad, por juego o por reto, hay algo profundamente incómodo en el acto de abrir un espacio para lo desconocido. Porque en el fondo, la Ouija no se siente como una prueba cualquiera, se siente como una puerta. Y el miedo real no es abrirla, el miedo real es no saber si realmente la cerraste. Y lo más extraño de todo es que la Ouija no nació como un objeto maldito. De hecho, su origen es mucho más inesperado. La tabla Ouija apareció en una época donde el espiritismo estaba creciendo con muchísima fuerza. Durante el siglo XIX, muchísimas personas comenzaron a obsesionarse con la idea de hablar con los muertos. Sesiones, médiums, mesas que se movían, golpes en las paredes, cartas, señales. Todo formaba parte de una época donde la gente realmente quería creer que había una forma de contactar con el otro lado. Y en medio de ese contexto, la Ouija surgió como una herramienta aparentemente sencilla para canalizar mensajes. Lo inquietante es que, con el tiempo, algo que comenzó casi como entretenimiento espiritual terminó cargándose de una reputación mucho más oscura. Porque mientras más personas la usaban,
más historias extrañas empezaban a aparecer. Y así, poco a poco, la Ouija dejó de ser solo una curiosidad y empezó a convertirse en advertencia. La forma de usar una Ouija parece simple, pero las reglas que la rodean son parte fundamental de su terror. Normalmente, 2 o más personas colocan los dedos sobre el puntero y comienzan con una pregunta. Algunas personas creen que debe hacerse de noche, otras dicen que no debe hacerse solo. Algunas aseguran que no se debe usar en ciertos lugares, y casi todas coinciden en algo. Nunca deberías faltarle el respeto a lo que responde. Porque alrededor de la Ouija existen muchísimas advertencias. No jugar solo. No burlarte. No preguntar cuándo vas a morir. No invocar algo específico si no sabes lo que haces. Y sobre todo, nunca cerrar mal la sesión. Porque, según la leyenda, una de las cosas más peligrosas de la Ouija no es empezar a jugar, es terminar mal. Y esa idea es poderosa por una razón muy simple. La mayoría de los juegos se acaban cuando dejas de jugar. La Ouija no da esa sensación. La Ouija da la sensación de que algo podría quedarse. Y como ocurre con toda leyenda que ha sobrevivido durante décadas, la Ouija está rodeada de testimonios. Personas que aseguran haber recibido respuestas imposibles, nombres que nadie en la habitación conocía, mensajes demasiado específicos, respuestas agresivas, cambios repentinos en el ambiente, golpes, ruidos, sombras, sensaciones de incomodidad que no desaparecieron al terminar. En muchas historias, lo más perturbador no es que el tablero se mueva, es lo que pasa después. La sensación de que algo cambió en la casa. Pesadillas, puertas que se abren solas, malas rachas, ruidos extraños de noche, la impresión constante de no estar solo. Y aunque muchas de estas experiencias probablemente nacen del miedo, la sugestión y la tensión del momento, ese es precisamente el problema. Porque una vez que una persona siente que algo sí pasó, ya no necesita pruebas absolutas. Solo necesita una experiencia lo bastante intensa como para no olvidarla jamás. Y la Ouija ha logrado eso demasiadas veces. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Porque incluso si quitamos por completo lo paranormal, la Ouija sigue siendo inquietante. Y gran parte de eso tiene una explicación psicológica real. Existe un fenómeno conocido como efecto ideomotor, que básicamente explica cómo el cuerpo puede realizar pequeños movimientos involuntarios sin que la persona sienta que los está haciendo de forma consciente. En otras palabras, sí es posible que el puntero se mueva sin que nadie sienta que lo está empujando. Y eso por sí solo ya es bastante perturbador. Porque significa que la experiencia puede sentirse totalmente real incluso si no hay nada sobrenatural involucrado. Pero lo más interesante es que esta explicación no destruye el miedo de la Ouija. De hecho, lo hace más incómodo. Porque si no es un espíritu moviendo la pieza, entonces la pregunta cambia. Y ya no es ¿qué hay del otro lado? Ahora la pregunta es ¿qué tanto puede hacer tu propia mente sin que te des cuenta? Y honestamente, eso tampoco tranquiliza demasiado. Y quizá por eso la Ouija nunca desapareció, porque no depende de una gran historia complicada, no depende de una figura específica, no depende siquiera de que todos crean en ella. La Ouija sigue viva, porque toca uno de los miedos más antiguos del ser humano. La posibilidad de que no estemos completamente solos y de que, si hacemos la pregunta correcta, algo realmente pueda contestar. Eso la mantiene vigente. Pasó de sesiones antiguas a leyendas urbanas, de reuniones familiares a pijamadas, de juegos adolescentes a películas, creepypastas, foros, videos virales y experiencias compartidas en Internet. Pero el núcleo siempre fue el mismo. Una pregunta, un silencio y una respuesta que no debería haber llegado.
Y esa idea sigue siendo tan poderosa hoy como hace décadas. Tal vez la Ouija nunca fue aterradora por lo que muestra. Tal vez siempre fue aterradora por lo que sugiere. Porque a diferencia de muchos otros juegos paranormales, la Ouija no necesita una aparición clara, no necesita una figura sangrienta, no necesita una escena imposible. Solo necesita algo mucho más simple y mucho más efectivo. Hacerte sentir que hubo una respuesta. Y una vez que esa idea entra en tu cabeza, ya no importa tanto si fue un espíritu, una coincidencia o tu propia mente jugando contigo. Lo que importa es que la experiencia ya ocurrió. Y en ese punto, la Ouija deja de ser solo un tablero. Se convierte en una pregunta abierta. Una de esas preguntas que la mayoría de la gente prefiere no hacer dos veces. Porque quizá el verdadero problema nunca fue jugar. Quizá el verdadero problema siempre fue que algo pudiera contestar. La Ouija puede parecer solo un juego, pero como ocurre con todo lo que vive en la parte más profunda de los juegos paranormales, mientras más lo analizas, más incómodo se vuelve. Y si quieres que sigamos bajando en este iceberg de juegos paranormales prohibidos, suscríbete, porque esto apenas fue la primera respuesta.